Buenos días, soy Alain Cornec, abogado en París, y les invito a mi despacho, que es cerca de aquí. Aquí es la Ópera de París, no es mi despacho. Buenos días. Agradezco mucho a las universidades de Morelos y Guerrero y la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, especialmente su presidente, la señora doctora Zulema Wild, por invitarme a hablar con vosotros en esta conferencia. Soy muy honrado que me han pedido hablar y aún más honrado que me escuchen. Como habrán notado, el español no es mi lengua materna. Vengo de Francia, donde trabajo como abogado. Nuestra firma es especializada en Derecho Internacional de Familia. Tenemos despachos en París y en Moscú. Por lo tanto, les pido que sean indulgentes con mi acento y con todos los errores que voy a cometer. Para tratar de distraerlos un poco en este tiempo complicado de COVID, he elegido un tema realmente ambicioso. Es ambicioso en cuanto a la técnica jurídica. Es posible que desde este punto cambiemos nuestras prácticas judiciales, tanto en Patagonia como en París, como en la India. Es también ambicioso porque concierne a todos los hombres, las mujeres y los niños, ya que se trata de salvar el mundo. Así que déjame explicarle cómo el interés superior del niño va a salvar el mundo. Los términos interés superior del niño se utilizan ahora con frecuencia en convenciones internacionales. Por ejemplo, el preámbulo de la Convención de La Haya de 1996 sobre la protección de menores dice: confirmando que el interés superior del niño merece una consideración primordial. Pero ningún instrumento define interés superior concretamente. Tengo un problema general con las palabras interés superior, que sea del niño o de la nación o cualquier. Son palabras misteriosas. Como definición de crucigramas, interés superior puede corresponder a dos palabras: usura y fascinación. Claro, no nos ayuda para entender las palabras interés superior del niño. Cuando el juez del divorcio decide si va el niño a vivir con su padre o con su madre, lo hace de acuerdo con el interés del niño, que llamo aquí, en esta conferencia, el interés sencillo, para diferenciarlo del interés superior. Según mi opinión, como concepto abstracto, único, ideal, parece que interés superior en el singular no tiene sentido jurídico. No ocurre igual con los intereses superiores específicos al momento que son identificados y nombrados: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho de expresión, etc. En este sentido, son muchos los intereses de los niños que pueden ser definidos como superiores por las normas internacionales que le establecen y pueden ser utilizados en el contexto interno de cada país. Todos conocemos la Convención 28 de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, firmada por más de 100 países. Aunque él no utiliza los términos interés superior del niño, él da un ejemplo concreto
del que puede ser un interés superior. En este caso es que el niño no sea desplazado de su lugar habitual de residencia sin derecho, sin acuerdo de los padres, su decisión de un juez desplazado por hecho de fuerza. El propósito de esta conferencia es animar a los abogados y a los jueces para apoderarse de esos múltiples intereses superiores de los niños resultantes de normas superiores. Nosotros, juristas de familia, debemos leer y releer esos textos fundamentales, identificar y nombrar los intereses superiores de los niños y listarlos en nuestras conclusiones y nuestros alegatos, y los jueces tendrán que hacer cumplir las obligaciones derivadas de esos textos, si no, tendrán que explicar por qué no lo hacen. Debemos entonces intentar convencer a nuestros jueces y gobiernos a respetar esas reglas superiores internacionales o de nivel constitucional jurídicamente superiores a las normas internas ordinarias. Hoy en día, la validez de este enfoque se confirma con un ejemplo práctico al más alto nivel. Es la base del recurso a la ONU hecho a finales de 2019 por Greta Thunberg y otros 15 niños contra Alemania, Argentina, Brasil, Francia y Turquía, porque no respetan y hacen cumplir los protocolos de Kioto y París sobre el clima y por no conseguir que los Estados Unidos, Rusia, China y India también lo hacen cumplir y respetan los estándares de calentamiento global. Legalmente, este recurso se basa en la Convención Internacional de Derechos de los Niños, la CID, en particular su artículo 12, que exige que se tengan en cuenta los intereses superiores del niño, especialmente el derecho a la vida nombrado en el artículo 6. No sabemos cuál será el resultado de este recurso, pero claramente los demandantes piensan que invocar al interés superior del niño a través de la CIDN puede salvar al mundo. Como dijeron en 1968, seamos realistas, pidamos lo imposible. Voy a hablar con ustedes primero sobre el interés sencillo y superior y los intereses superiores del niño para ver si existen o no. Después le daré la información sobre el caso iniciado por Greta Thunberg en la ONU. Y para concluir, intentaremos sacar conclusiones prácticas para aprovechar este método. Este estudio se inició con la idea que el interés superior del niño no existía lógicamente, pero sí legalmente se podía encontrar en el Convenio de la Haya de 98 y además se encontraba en los convenios de derechos humanos, especialmente en la Convención Internacional sobre los Derechos de Niños. Me baso en dos ideas.
si no podemos definir el interés del niño, a fortiori el interés superior del niño, ideal, único y abstracto, no puede existir. Pero, segunda idea, si se encuentra un interés superior concreto del niño, hay que aplicarlo. Para los interesados, les invito a visitar la página web de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, donde encontrarán en las publicaciones un artículo con título Convención Internacional sobre Niños, que contiene muchos más detalles. Si no podemos definir el interés del niño, el interés superior del niño probablemente no existe. Esta frase, interés superior del niño, es parte de nuestro derecho positivo para molestar al abogado y al lingüista. Molesta al abogado porque hablar de interés del niño no es de ninguna manera satisfactorio. Para Bill Hilton, el primero especialista estadounidense de la Convención de la Haya de 80, el interés del niño es un pedazo de caucho. El juez lo lleva a darle la forma que quiere. Y una profesora francesa decía, dar al juez el derecho de juzgar y a determinarse en función del interés del niño es autorizarle a no aplicar la ley. Entonces, interés del niño no es satisfactorio porque carece de una definición clara. Hablar de interés superior del niño es entonces aún menos claro y menos satisfactorio. También molesta al traductor. ¿Qué puede significar interés superior? En mi opinión, nada. Es la mala traducción del inglés best interest. En el artículo 3.1, la CIDN dice en su versión inglés, in all actions concerning children, the best interests of the child shall be a primary consideration. Sin embargo, best interest del niño nunca ha significado interés superior del niño, sino interés del niño. Algunas palabras son vacías de sentido y contenido, y aquí es el caso de best. Un esposo inglés que presenta a su esposa dice my better half, la mejor parte de mí, donde nosotros franceses decimos sencillamente mi mitad, implicando mi otra mitad. Eso no significa que la inglesa es mejor que la francesa, es sencillamente otra forma de decir lo mismo. En derecho contractual francés y español hablamos de una obligación de medios donde el inglés habla de best efforts, mejores esfuerzos, no superiores. Eso no significa que el inglés trabaja mejor que el francés. Y sabemos que al prometer hacerlo mejor, eso puede no tener éxito. Sobre los niños, el inglés va a utilizar, sin diferenciar, intereses, mejor interés y bienestar. En Best Interests of the Child, ningún hablante inglés ve en la palabra best un principio general ni algo de superior. El mejor o superior interés del niño resulta de una retórica sin sentido
y de una traducción de mala calidad. Pero desde 2005 la Corte de Casación francesa lleva a los jueces franceses a invocar esa fórmula considerando el interés superior del niño y basta, como si fuera una fórmula mágica, pero sin exigir que le den un contenido concreto. Basta que usen las palabras interés superior del niño y pasa el riesgo de casación. Este conjuro, esta fórmula mágica, no es de nada satisfactorio. Al momento, el interés superior del niño no existe. Si el interés superior, en mi opinión, no existe, si se encuentra un interés superior concreto del niño, hay que aplicarlo. El artículo 1191 del Código Civil francés trae una regla de interpretación jurídica. Cuando una cláusula puede tener dos significados, el que lo confiere un efecto prevalece sobre el que no lo produce. Como parece que hay dos tipos de interés del niño, el sencillo y el superior, es esencial determinar si esa diferencia confiere un efecto si encontramos un interés superior del niño concreto. En estos tiempos difíciles para la salud, tengo una buena noticia para ustedes. Al menos tenemos un ejemplo concreto del interés superior del niño. Estábamos preocupados, todos respiramos mejor. La Convención de La Haya del 25 de octubre de 1908 nos permite entender qué es concretamente el interés sencillo y uno al menos, intereses superior del niño. Como todos sabemos, la Convención de La Haya de 1908 hoy se aplica en más de 100 países. En caso de sustracción ilícita del niño, el objetivo de la Convención es restablecer rápidamente la situación anterior, prohibiendo cualquier decisión judicial sobre la custodia por un juez que no sea el del lugar de la residencia habitual. Solo este último, el juez de la residencia habitual, puede actuar tomando en consideración el interés sencillo del menor. Por lo tanto, el niño debe ser devuelto al país de residencia habitual. Las excepciones son muy raras, como saben. A través de esta solución casi automática de volver al statu quo ante, la Convención trata de evitar la tentación a corto plazo del secuestro que permita que el padre sustractor obtenga una ventaja legal gracias a su acción ilegítima. La Convención no dice cuál va a ser la ley aplicable o la jurisdicción, pero de hecho son la ley y el juez del estado de residencia habitual del menor. Es inútil tomar al menor si debe ser devuelto casi inmediatamente a su juez natural y el de su residencia habitual. El interés sencillo del niño, es decir, no superior, es probablemente que sea criado en el mejor contexto posible, es decir, prácticamente elegir si será con mamá o con papá. Esta decisión corresponde al juez de la residencia habitual. Pero el interés superior del niño, el interés que es la base de la Convención, nombra el derecho a no ser removido de su lugar de residencia por la fuerza. Y es en el interés del niño poner las cosas en el orden anterior
antes de decidir con quién va a vivir. Restablecer el orden anterior es entonces más importante que el interés sencillo de elegir al padre que tendrá custodia. La convención se basa entonces en un interés superior, implícito porque no nombrado, pero real, más alto que el interés del niño en su sentido habitual, superior al interés de los padres, más trascendente que la visión desde un ángulo nacional. El padre que tome al niño casi siempre piensa que el interés sencillo del niño es estar con él. El interés inmediato, sencillo y no superior son los de un divorcio clásico interno. El informe explicativo de la señora profesora Elisa Pérez Viera sobre el convenio de La Haya señala el número 23. La parte dispositiva no contiene ninguna referencia explícita al interés del menor como criterio de corrección del objetivo de la convención. En otras palabras, el artículo 13b, que conocemos como el riesgo de la Convención de La Haya, no debe ser usado para rechazar la restitución porque el juez piense que el niño estará mejor con el padre o con la madre. La Convención no está destinada a ayudar a largo plazo a elegir el mejor padre a quien confiar el niño. Si el juez de la Convención de La Haya prende su decisión basándose en cuál de los padres considera el mejor padre residente para el niño, simplemente no está aplicando la Convención, que sea llamado interés superior en el juzgado, no cambia la realidad. La Convención de La Haya no explicita el interés del niño. Firmemente convencidos de que los intereses del niño son de suma importancia en cuestiones relativas a su custodia, dice, pero en el preámbulo menciona los dos intereses superiores del niño, generales y concretos: pronto retorno al estado de residencia habitual, es el derecho de no ser separado de un padre en condiciones ilícitas, y el segundo interés superior es garantizar la protección del derecho de visita a pesar de la separación, menos utilizado como sabemos. El principio superior de la Convención es dar prioridad a la ley y evitar que la fraude y la violencia beneficien a los que les usan. Y aunque eso ocurre, el acceso debe mantenerse. También es un interés superior del niño. Pero hay muchos más intereses superiores del niño definidos por convenciones de derechos humanos y del niño. Otros instrumentos jurídicos internacionales incluyen derechos superiores a favor de niños, en especial la Convención de Nueva York sobre los derechos de niños, la CIDN de 1989, que utiliza la frase interés superior del niño, por lo menos en los textos francés y español. El inglés dice best interest. También
Otras incluyen normas superiores a favor de todos los seres humanos, por lo tanto abarcan los niños. Convención Universal de los Derechos Humanos, Convención Europea de Derechos Humanos. Esta última tiene un recurso efectivo con la jurisdicción de la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo. Sus decisiones se imponen a todos los países miembros, 4 o 7 países europeos, de manera larga, incluyendo Rusia, Turquía e Israel. Esos derechos superiores se pueden oponer uno al otro. ¿Cuál será entonces el más superior? Así escribe la señora Pérez Viera en el informe explicativo sobre la Convención de 1908. Los apartados 1b y 2 del mismo artículo 13 consagran excepciones que claramente se basan en la toma en consideración del interés del menor. Ahora bien, como ya se ha señalado anteriormente, el convenio ha dado un contenido preciso a este concepto. Así, el interés del menor a no ser desplazado de su residencia habitual, sin garantías suficientes de que la nueva será estable, ceden en estos supuestos ante el interés primario de cualquier persona a no ser expuesta a un peligro físico o psíquico y colocada en una situación intolerable. Entonces, hay más que el interés del menor o el interés superior del menor, pero sino varios intereses superiores. Para que un interés sea superior hay 3 imperativos. Debe superar los intereses ordinarios de los padres. Se debe nombrar el interés superior que se tiene la intención de favorecer y posiblemente justificarlo con referencia en una norma nacional. La Convención Internacional de Derechos del Niño contiene normas que tratan de los niños. Entonces, son de gran importancia para el derecho de familia, pues ella fue adoptada por casi todos los países del mundo, menos 3, entre los cuales los Estados Unidos, porque cuando fue adoptada la CIDN todavía prohíbe la posibilidad de pena de muerte y perpetuidad sin revisión contra menores que todavía existían en los Estados Unidos a este momento. Los derechos contenidos en la CIDN a favor de los niños, como los de la Convención de la Haya de 80, son convenciones internacionales. En derecho francés, prevalecen sobre las normas nacionales internas, es el artículo 55 de la Constitución francesa de 1958. En Francia, desde 2005, la Convención sobre Derechos del Niño de 1998 se aplica directamente y las partes pueden invocarla en los casos de justicia. Los jueces civiles o administrativos deben aplicarla. Para respetar la duración de esta conferencia me limitaré a algunos ejemplos, pero si ustedes leen el artículo Convenio sobre los Niños de la página web de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, verán que hay una lista de derechos superiores que corre 3 páginas en texto apretado.
En su artículo 3.1, la CIDN establece que el interés superior del niño es la consideración primordial en todas decisiones que afectan a ellos. Nombra después más de 40 intereses superiores. No se preocupen, no voy a enumerarlos todos, pero es útil nombrar unos. Artículo 3.2. El derecho a la protección y el bienestar para el niño. El derecho a no sufrir desplazamiento por el juez. Artículo 16. El derecho a la protección de la intimidad y el honor. Artículo 12.2, muy importante para los jueces, el derecho del niño a ser escuchado por el juez. Artículo 19, la protección contra la violencia, perjuicio o abuso físico o mental, incluido el abuso sexual, etc. Artículo 23. El niño mental o físicamente impedido debe gozar de una vida plena, decente, en su dignidad, la autonomía y la participación activa en la vida de la comunidad. Insisto en este porque se ve el uso que se puede dar si tenemos que defender a un niño discapacitado ante una administración que hace oídos sordos. Artículo 41. La Convención plantea una normativa mínima. Claramente, si el país quiere ir más adelante, lo puede. En conclusión, tenemos más que un interés superior del niño abstracto y vacío. Tenemos muchos intereses humanos, bastante concretos con base legal en las convenciones internacionales que pueden ser calificados superiores. Cuando dos normas superiores están en conflicto, el juez debe jerarquizar o contabilizar dando razón de su decisión. Lo que queda claro es que estar con mamá o con papá no es un interés superior del niño. Los abogados de familia tendrán por necesidad que utilizar esos nuevos instrumentos, examinar y defender, posiblemente mucho más que antes, todos los derechos de los niños. También los jueces deben encuadrar los hechos en la norma de derecho adecuada y los tribunales superiores deben verificar que así se ha hecho conforme a derecho. De ese modo, todos los operadores de derecho, al cumplir con su deber legal, propician un mundo mejor. Ahora les voy a explicar cómo el interés superior del niño va a salvar el mundo. Ciertamente ha oído que a finales del año pasado 16 jóvenes han apelado a la ONU contra 5 estados que no hacen lo suficiente para combatir el calentamiento global. Este recurso fue un gran éxito mediático en el 30º aniversario de la CIDN, gracias, entre otros, al liderazgo de Greta Thunberg. Eso ayudó también a que mucha gente que no la conocía han oído de la CIDN. Los 16, Greta Thunberg y 15 niños, porque estaban menores de edad, presentaron un llamamiento de 96 páginas al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas sobre la base de la CIDN contra Alemania, Argentina, Francia, Brasil y Turquía,
los 5 acusados que llamó el Grupo de 5. Es una petición puramente política, no es financiera, no es por daños y perjuicios. Dicen, los peticionarios no están pidiendo una indemnización. Ninguna cantidad de dinero podría compensar el daño causado a los niños por el cambio climático ahora y en el futuro. Piden que el Comité del Derecho de los Niños adopte recomendaciones, reconocer que el cambio climático es una crisis de los derechos de los niños, reconocer que cada uno de los acusados ha causado y está perpetuando con otros estados la crisis climática, reconocer que ponen en peligro la vida y viola los derechos de los demandantes a la vida, la salud y el interés superior del niño, y también los derechos culturales de los demandantes de comunidades indígenas. Recomendar que los demandados modifican sus leyes y políticas para acelerar los esfuerzos de mitigación y adaptación al máximo posible. Recomendar que cada demandado establece medidas vinculantes y ejecutables para mitigar la crisis climática, prevenir más daños a los demandantes y otros niños y garantizar sus derechos inalienables. Recomendar que, de conformidad con el artículo 12, se ha garantizado el derecho del niño a ser escuchado y a expresar su opinión libremente en todas las actividades internacionales, nacionales y subnacionales para mitigar la crisis climática o adaptarse a ella. Y tal hallazgo o recomendación tiene un peso político y luego corresponde al remedio. La acción comienza señalando que el calentamiento global es causado por las actividades humanas. Un calentamiento de 3 a 4 grados en 2100 amenazará la vida y la salud de más de 2.000 millones de niños. La crisis climática es una crisis de los derechos de los niños que tienen un derecho inalienable a la vida en virtud de la CIDN. La CIDN obliga a las naciones a proteger y respetar el derecho inalienable a la vida del que se derivan todos los demás derechos. Entonces, moderar el cambio climático es un imperativo de derechos humanos. Cada uno de los 5 demandados ha causado y prolonga la crisis, incluso no cumplir los protocolos de Kioto de 97 y de París de 2016. Como miembros del G20, los 5 acusados deberían haber dado el ejemplo en sus países, reduciendo emisiones de carbono a un nivel aceptable. Pero también tuvieron que utilizar todas las medidas jurídicas, diplomáticas y económicas disponibles para asegurar que los principales emisores, es decir, los Estados Unidos, Rusia, India y China, reduzcan sus emisiones de carbono bastante para cumplir los objetivos de la convención. Esos les llamó la banda de 4, esos 4 países. Se pide decir que el cambio climático es una crisis de los derechos de los niños y que al perpetuar sin cuidado un cambio climático que pone en peligro la vida, cada demandado viola los derechos de los niños a la vida, a la salud, el interés superior del niño y los derechos culturales de los demandantes de las comunidades indígenas. Pueden ver en la cuadra las diferentes emisiones de cada país. Es suficiente que diga que los 5 demandados
representan prácticamente 20% del total, pero la banda de 4 representa 54% del óxido de carbono mundial. En pocas palabras, las 16 pelean contra David y David tiene que pelear contra Goliat en segundo grado. Las posibilidades jurídicas de éxito de tal recurso para obligar legalmente a los 5 estados a tomar medidas políticas contra los otros grandes estados contaminantes parecen escasas. El PIB de la banda de 4 está 4 veces más grande que el PIB del grupo de 5. Cuando los Estados Unidos se retiran del Acuerdo de París de 2016, es improbable que el grupo de 5 adopten sanciones eficaces contra la banda de 4. Oficialmente, los demandantes esperan que los 4 cumplan las recomendaciones del Comité de Derechos de Niños. Este golpe pone en marcha un sofisticado mecanismo legal que puede tener un considerable impacto mediático y por lo tanto político, y puede ayudar a conseguir su objetivo. Por lo tanto, veremos los fundamentos del CIDN invocados por los 16 demandadores y el procedimiento en virtud del tercer protocolo adicional. ¿Qué nos aprende este recurso sobre el interés superior del niño? El texto inglés de la CIDN y el texto de la demanda hablan del interés, best interest, del niño. Entonces, no utilizan la noción de interés superior del niño. Nos debemos preguntar si hay una diferencia de sentido entre estas expresiones. En este caso, los protocolos de Kioto y París son claramente normas superiores. Los niños demandantes se basan en esos y en la CIDN, quien es su misma una norma superior. Los derechos a la vida, los derechos a la salud son mismos para los adultos y los niños, pero los niños tienen un derecho a que se tenga en cuenta su interés para los que hablan inglés y su interés superior para los que hablan francés y español. El procedimiento no es usual, entonces voy a dar unas explicaciones. ¿Por qué implicar solamente al grupo de 5 y no a los grandes contaminadores? Primo, el Estado debe ser signatario de la CIDN y que éste elimina inmediatamente a los Estados Unidos. El país también debe haber ratificado el tercer protocolo adicional facultativo y solo 45 países lo han hecho.
ni la India, ni Rusia, ni la China, ni los Estados Unidos lo han hecho. Y del otro lado, Alemania, Argentina, Brasil, Francia y China y Turquía cumplen todas las condiciones. Me refiero a un protocolo adicional facultativo. Hay 3 en la CIDN, los 2 primeros no nos conciernen hoy. Participación de niños en conflictos armados y venta de niños, prostitución y pornografía infantil. El tercero protocolo sí nos concierne. El tercer protocolo organiza un mecanismo para las denuncias individuales de violaciones de derecho. Fue adoptado en 2011 por la Asamblea General de la ONU, pero está solamente vigente en 45 países. Por lo tanto, la solicitud podía hacerse solamente contra los países que lo habían ratificado. ¿Cómo se desarrolla el proceso? Cuando una persona o un grupo considera que sus derechos han sido violados por un Estado parte, presenten una denuncia, una comunicación al Comité ONU pertinente. Se trata de un mecanismo casi judicial. Las decisiones del comité no son jurídicamente vinculantes para el Estado en cuestión. El procedimiento del tercer protocolo puede resumirse así. Primero se debe agotar los recursos internos, excepto si duran demasiado. Tras recibir la comunicación, el Comité ONU examina la admisibilidad de la denuncia y que cumple con las varias condiciones formales y sustantivas de admisibilidad, esencialmente el agotamiento de recursos. La comunicación se transmite entonces al Estado interesado, que debe responder en un plazo de 6 meses. El comité examina la denuncia y la respuesta escrita del Estado parte, y también el comité puede mandar miembros para examinar la situación en el territorio, a condición que el Estado parte da su consentimiento. A continuación, el comité formula recomendaciones a los Estados que no son jurídicamente vinculantes, pero los países que han ratificado este protocolo adicional se han comprometido en principio a respetarlas. Y el mundo es salvado gracias a los 16, gracias a Greta Thunberg, gracias a la ONU y gracias a vosotros. El interés superior del niño mundo es salvado. ¿Cuáles conclusiones podemos traer de este caso, especialmente de un punto de vista procesual? El artículo 12 dice que los niños tienen un derecho a ser escuchados en todos los asuntos que le afecten. Para casos de familia en Europa es imperativo ahora que cuando los niños lo piden, los jueces le oigan. Pero, ¿qué significa eso? ¿Recibir al niño de manera formal? ¿O que se tome en cuenta la queja cuando
existe, puede ser imperativa o no para el juez, etcétera, etcétera. Es interesante ver que la acción de los 16 demuestra que el derecho de niños a ser escuchados va mucho más adelante y puede tener un peso político considerable. Pensamos en el cuento de Andersen, donde un niño dice que el rey está desnudo. La CIDN y los derechos fundamentales o superiores ¿es una mera incitación moral o hay una aplicación directa? Un aspecto técnico evidente es que si en su país no se puede invocar directamente una convención internacional, si no hay un texto interno que la haga aplicable. Para que las disposiciones de un tratado o convención sean directamente aplicables por un tribunal nacional, deben cumplirse dos condiciones. El tratado debe haber entrado en el orden interno del país y el tratado debe contener derechos para los individuos y no solo para los estados signatorios. Por ejemplo, el desplazamiento de niños, la sustracción internacional de menores no es regulado por el Convenio Internacional de Niños, dice sencillamente que los estados tienen que prender disposiciones para combatirlos. Que eso funciona con el Convenio de la Haya, pero sin el Convenio de la Haya de 80 no funcionaría. No se sabe con certeza en todos los países y con respecto a todos los derechos y todos los artículos de la CIDN si el juez debe aplicar la convención directamente a petición de una parte. Eso es la cuestión entonces de la aplicación directa, pero aunque un artículo no sea directamente aplicable en su país, nada le impide invocarlo para intentar mover las líneas. El caso de los 16 nos da unas instrucciones de uso. La demanda redactada en inglés no utiliza los términos best interest y claramente no interés superior, pero es el mismo enfoque. Invoca 4 normas superiores internacionales que resultan de la CIDN, además de los protocolos de Kioto y París, que bien pueden caracterizar intereses superiores de los niños. Entonces, se pueden utilizar otras normas que la CIDN. La demanda dice que cada demandado agrava las consecuencias mortales y previsibles del cambio climático, violando así el derecho a la vida, artículo 6 del CIDN, el derecho a la salud, artículo 24 bis, el derecho de los demandantes indígenas a su cultura, artículo 30, y que el hecho que los demandados no han hecho del interés superior del niño una consideración primordial en sus acciones climáticas. Cualquiera que sea el resultado de esta acción, habrá contribuido a demostrar de manera sorprendente que la Convención sobre los Derechos de los Niños es un instrumento poderoso, cuando como aquí
se da un alcance concreto y práctico a la noción del interés superior del niño que no se limite al derecho de familia. Por sentencia del 25 de junio 2014, el Consejo del Estado francés, que era la Corte Administrativa Superior, dictaminó que las disposiciones del párrafo 1 del artículo 3 de la CIDN son aplicables a las decisiones que tienen por efecto afectar de manera suficientemente directa y segura a su situación. Y el profesor francés François Medeguer escribe: la Convención es plenamente útil en el derecho interno para colmar las lagunas normativas cuando no existen otros instrumentos, otras disposiciones, otras estipulaciones que logren el mismo resultado. Y cuando el barco se hunde, cuando la supervivencia de la especie está en peligro, el principio visceral es poner los niños primero. Entonces, apoderámonos de todas las normas internacionales que tratan de los intereses superiores de los niños y de los derechos fundamentales. Tienen el instrumento, aprovechen el método y a su vez contribuyen a salvar el mundo. Muchas gracias.